Actualidad, donde estés, estamos. 38 minutos de las 11 de la mañana y te seguimos contando por aquí de qué se habla, porque de eso se trata este programa en el que estamos, sea diario en la semana, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 12 horas, llevando toda la información a todo el partido de General Villegas y distritos vecinos también, provincias vecinas además, a donde llegamos muy pero muy lejos y más lejos aún a través de www.diarioactualidad.com con una nueva comunicación telefónica, en este caso para hablar con Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, con quien hemos estado charlando sobre tránsito ya en alguna oportunidad por aquí por la radio, y volvemos a hacer mención a eso en una época bastante particular, la que se avecina, época de fiestas, época de verano, y tenemos que remarcar mucho algunas cuestiones que tienen que ver con el tránsito, con los cuidados y demás para obviamente prevenir y evitar accidentes. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día para vos también. Bueno, Facundo, para hablar en este caso, estuvimos charlando en la oportunidad anterior sobre el tema de las banquinas, la gente que a la hora de circular en ruta, sobre todo, transita bastante, cosa que no se debe hacer por las banquinas, y la idea ahora es hablar de este alcohol cero al conducir, que si no recuerdo mal, Facundo, si no corregime, es algo que todavía no está aprobado de forma definitiva, ¿no? Exactamente, déjame contarte antes que nada que nosotros cuando planteamos este estudio en el mes de noviembre, no teníamos idea de todo el movimiento legislativo posterior que se iba a dar. ¿Por qué? Porque nosotros esto lo decidimos más o menos a mediados de octubre, y los últimos días de octubre ya tuvimos media sanción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a la ley provincial de alcohol cero. Y después de eso, las primeras semanas de noviembre tuvimos dictamen favorable en la comisión conformada en el Congreso Nacional para que se pueda discutir el tema en diputados, y justamente es lo que pasó a la semana siguiente. Se dio el debate como corresponde y se ha aprobado con media sanción con una mayoría bastante importante. Luego quedará, como bien decís vos, la ley todavía no está vigente, no está publicada en el boletín oficial, falta todavía que se pronuncie el Senado sobre la cuestión y obviamente la posterior reglamentación, pero la realidad es que hemos tenido un noviembre de lo más convulsionado desde el movimiento legislativo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, la ley vigente todavía es la que indica una tolerancia de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para los conductores. La idea es cambiar un poco este número con esta ley que todavía no ha sido aprobada en forma definitiva y que la tolerancia sea cero. Y uno dice, bueno, si es difícil que el conductor sea consciente del 0,5, lo que será este alcohol cero, y es un poco en lo que ustedes estuvieron trabajando. Exacto, un poco sí, tuvimos un mes muy convulsionado, como te decía, y tratamos de encarar las consultas de este estudio de la forma más abarcativa. ¿Por qué? Porque en un primer momento consultamos a ver si la gente estaba de acuerdo o no con la implementación de una norma que lleve el dosaje de alcohol a cero, y nos encontramos con una sorpresa bastante importante, siendo que más del 90%, es decir, 9 de cada 10 de los consultados, en mayor o menor medida, pero se mostraron de acuerdo en que se implemente una norma de esta naturaleza. La segunda consulta que hicimos tuvo que ver justamente con el conocimiento de la norma actual. Y también nos llevamos una sorpresa. ¿Por qué? Porque más de la mitad respondió mal. Pero lo que respondió mal es que, perdón, contémosle a tus oyentes que hoy los límites son de 0,5 litros de alcohol en sangre, perdón, mililitros por litro de alcohol en sangre, gramos por litro de alcohol en sangre, 0,2 para motovehículos y ya es 0 para conductores profesionales, ya sea de transporte de carga o pasajeros. Pero en esa segunda consulta la mayoría nos respondió que ya el límite de dosaje de alcohol era 0. Entonces ahí sacamos la primera conclusión importante, que es que no es que hay ignorancia a la norma o desconocimiento de la misma, sino que por la cuestión de que ya hace 2 años los municipios vienen avanzando en la cuestión del alcohol cero, es que se han ido sancionando ordenanzas municipales de forma local, ya sancionando normas de alcohol cero, pero a nivel local, no provincial, no nacional. Entonces esto presentó una confusión en los vecinos. ¿Por qué? Porque
a mí mi municipio me sancionó una ley de alcohol cero, entonces Secaitra me llama por teléfono y me hace esta consulta, para mí el límite de alcohol es cero. Pero por eso digo que en otras muchas consultas el desconocimiento de la norma por ahí salta más visible. En esta, lo que nosotros concluimos es que al estar tan dispersa la legislación, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos alrededor de 135 municipios. De los 135, aproximadamente entre 20 y 30 han ido sancionando normas de alcohol cero. Entonces tenemos, además de la falta de certeza del usuario de la vía pública, tenemos la extrañez que quizás hacemos unos pocos kilómetros de un municipio vecino a otro municipio vecino y nos encontramos que uno tiene norma de alcohol cero y el otro no. Entonces ahí es donde la certeza y el conocimiento del usuario de la vía pública es fundamental, porque el usuario de la vía pública tiene que saber a qué se somete, qué procedimiento le van a aplicar, cuál es el límite de dosaje de alcohol, cuáles serán las consecuencias en caso de dar positivo, y justamente la ley nacional viene un poco a ordenar esto que menciono. Bueno, teniendo en cuenta además el dato que dan desde Secaitra, Facundo, de que los fines de semana, durante la noche, la madrugada, es donde se produce la mayor cantidad de siniestros viales y justamente el exceso de alcohol es la causa más reiterada en eso, ¿no? Sí, yo creo que bueno, también ha sido este mes de noviembre un mes en donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha publicado un estudio en donde ha manifestado que en 1 de cada 4 siniestros, es decir, en el 25% de los siniestros con víctimas fatales en nuestro país, aparece como protagonista el alcohol. Entonces yo creo que esta norma lo que viene a tratar de traer es la desconexión entre el consumo de alcohol y la conducción. Yo lo que creo es que en la vida cotidiana nadie dejará de salir con sus amigos, nadie dejará de salir con su pareja a cenar. Lo que yo creo que sí va a traer como gran modificación es tratar de tener la previsión de antes de salir de casa, ya tratar de tener la vuelta a casa solucionada. Es decir, si sé que voy a tomar alcohol, tratar de tener un plan B, si salgo con los amigos, en la idea de conductor designado. Si nadie quiere ser el conductor designado, tratar de volver en transporte público. Lo que quiero decir es que el cambio pasará por otro lado. Yo creo que nadie dejará de hacer lo que habitualmente hace en sus salidas nocturnas o a cenar, ¿no? O a almorzar. Que sí, uno lo piensa de manera absolutamente consciente, digo, no es tan difícil tampoco programar un retorno a casa, no requiere ni siquiera de tanta planificación, o al menos así lo vemos en las ciudades del interior, por ahí en Buenos Aires, por ejemplo, donde las distancias son otras, bueno, es un poco más complicado. Si me preguntás a mí, a nivel personal, creo que no. Creo que, al contrario, acá, en el ámbito de la capital federal y del Gran Buenos Aires, lo que hay son muchísimas alternativas de transporte público. Al quizá las distancias ser un poco más complicadas, también hay una mayor disponibilidad de opciones. Yo insisto, creo que lo que trata de hacer la ley es cortar con la especulación. ¿Por qué? Porque el 0,5 o el 0,2 en el caso de los motociclistas que hoy permite la norma, hace que el usuario de la vía pública tienda a especular y diga, bueno, si voy a salir con los chicos, tomo hasta la 1, 2 de la mañana, si total después yo voy a manejar hasta las 6. El problema, ahí tenemos dos. El primero es si pierdo la noción del tiempo y yo sigo bebiendo alcohol como si fuese la 1 de la mañana y son las 4:30. Y el segundo, que para mí es el más importante, es que es imposible que cualquier persona sepa cuál es la medida de alcohol para que dé menos de tal dosaje de alcohol en sangre en el caso del control. ¿Por qué? Porque lo que refleja ese control de alcoholemia tiene que ver con las horas de sueño que tuvo esa persona, si descansó bien, si tuvo un día muy movido, si las funciones hepáticas, es decir, si el hígado de esa persona funciona correctamente. Es decir, son muchísimas, bueno, ni hablar si es un masculino o un femenino, si tiene 7 o 8 litros de sangre, si pesa 120 kilos o 60, todo hace a factores que inciden directamente en cómo se procesa el alcohol en la sangre. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esta norma lo que quiere es desconectar la idea de la conducción y el consumo de alcohol. Facundo Jaime, con él estamos hablando, es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Facundo, y veíamos un poquito entre los resultados de este sondeo que estuvieron realizando, algo que
no sé si decir nos llamó la atención, pero es para destacar, donde la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta estuvo de acuerdo con que se le quite la licencia de conducir a aquellos que manejan alcoholizados, aunque no hayan protagonizado un siniestro vial, ¿no? Inclusive los propios conductores estuvieron de acuerdo con esto. Exactamente. Acá también una pregunta un poquito con trampita. ¿Por qué? Porque, como te comentaba antes, ya muchos municipios de nuestro país han avanzado con normas locales y tenemos la particularidad que quizá en un municipio con norma de alcohol cero, vos te hacen un control, vos das 0,1 y ya te retienen la licencia. Y el municipio de al lado, quizá la retención de la licencia la plantearon luego del 0,5. Entonces, esto un poco lo consultamos para tratar de poner sobre la mesa la cuestión que para mí es de lo más fundamental y de lo más elemental en la correcta implementación de esta norma, si es que termina siendo efectivamente ley, que tendrá que ver con la reglamentación. ¿Por qué? Porque en la reglamentación es donde se verá si la consecuencia será solo una multa pecuniaria, una multa dineraria, o si se obligará al infractor a realizar algún tipo de curso educativo o de concientización con respecto al consumo de alcohol y la conducción. Quedará a ver qué pasa con la cuestión del scoring, si se descontarán los mismos puntos que se descontaban hasta hoy por el exceso de alcohol o si se hará más dura la pena. También tendremos que ver, como comentábamos en el estudio, qué pasará con la suspensión de la licencia, con la retención, perdón, de la licencia. Entonces, creo que en la reglamentación es donde terminaremos de ver cuán eficiente y el potencial real que tendrá esta norma en la implementación, que, insisto, es de las pocas leyes que yo he visto en el Congreso que tiendan tanto al cuidado de la vida, porque realmente se está tratando de atacar directamente una cuestión que representa, como te decía antes, un 25% de los siniestros viales en nuestro país. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Bueno, en este caso hablando de este sondeo que habla de que 9 de cada 10 están aprobando este alcohol cero a la hora de conducir. Imagino, Facundo, que bueno, desde Secaitra ya estarán trabajando también en el próximo tema que tiene que ver con el tránsito y con cuidar las vidas de quienes circulan por las rutas de nuestro país, ¿no? Sí, exactamente, ya tenemos diciembre bien cerquita, ya se están definiendo las cuestiones que tocaremos el mes que viene y seguramente si Dios quiere estaremos también comentándolo por aquí. Gracias, muchas gracias por recibirnos en esta mañana de miércoles. Saludo grande. Hasta luego. Facundo Jaime, el vocero vial del Observatorio Vial de Secaitra, charlando sobre este nuevo sondeo que han estado realizando. Bueno, que Secaitra, te lo recordamos, es la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial y con Facundo Jaime, su vocero, estuvimos charlando por